¿Te da miedo comprar una Cricut o Silhouette y después sentir que no sabes usarla? Porque sí, las dos cortan bonito, pero la diferencia está en lo que pasa antes de enviar a cortar. Así que te voy a mostrar toda la verdad de una manera muy imparcial para que puedas sentir cómo es diseñar y cortar con cada una de ellas. Y así podrás descubrir cuál es la que realmente se adapta a ti. Vamos a crear un proyecto nuevo y seleccionaremos Blank Canvas, o sea, lienzo en blanco, y comenzamos a diseñar. En el panel de la izquierda vas a encontrar proyectos que están completamente listos para crear, o sea, que si vamos a buscar un lápiz, en este caso lo voy a poner en inglés, ya puedo ver proyectos creados por otras personas. Pero ten en cuenta que aquí tienen este símbolo de la A, que significa que está disponible dentro de Cricut Access. O sea, que si tú no tienes la membresía no podrás crearlo. Pero también tú puedes ir directamente a imágenes y si igual escribes pencil, lápiz, vas a tener más opciones disponibles que están solamente en la parte de diseño. Algo que hago mucho es que selecciono la opción de gratis para poder ver qué opciones gratuitas hay disponibles. Por ejemplo, mira esta de acá. Esto es un diseño que estaría listo para cortar sin necesidad de yo hacer absolutamente nada. Si acaso, ¿cuál es la gran diferencia entre Cricut y otros programas? Es que aquí no existe una opción de dibujo libre. Para uno poder crear necesita apoyarse de las formas. Y si no pagas la membresía, no tendrás acceso a estas opciones de aquí abajo. Si quisiéramos crear un lápiz, pudiéramos hacerlo con un cuadrado, agregamos un triángulo, esta forma también nos puede funcionar. Y pues si te fijas, esta es la estructura de lo que sería un lápiz. Por lo que la única forma que tengo para crear es usar formas básicas. Aunque ahora también ellos tienen disponible la opción de crear con inteligencia artificial, que incluso puedes añadir imágenes. Por ejemplo, yo utilicé una foto mía y le dije que me convirtiera en un dibujo utilizando esta opción de dibujo y pues este fue el resultado. En esencia, estas son las funciones básicas sobre cómo puedes lograr un diseño en Cricut. Ahora, tú puedes diseñar donde tú quieras y simplemente cargar tu diseño. En este caso, estaremos cargando este lápiz y vamos a darle que el tamaño sea de 4 pulgadas de alto. Y con esto ya estaríamos listos para crear. Al pasar al panel de producción te pregunta qué tipo de base vas a utilizar. Aquí tenemos sobre tapete y también puedes utilizar simplemente el material, pero ojo, tienen que ser materiales smart, o sea que no vas a poder utilizar cualquier vinil, tiene que ser específicamente el de Cricut. Y lo que sucede es que el vinil que ellos venden, el plástico es más rígido. Si el vinil fuera como otros, pues al ser un poquito más flexible, la base de abajo no tiene la estabilidad suficiente y pues no lo corta. Pues así se ve el panel de diseño de Silhouette Studio. Este tiene más funciones que el panel de Cricut. Pero igual aquí contamos con las formas básicas. Entonces, si tú quisieras buscar un lápiz, tendrías que irte a la tienda que se llama Design Store. Le buscas a Pencil y aquí te van a aparecer todos los diseños. Básicamente tú vas a agregar, aquí se ven proyectos, puedes encontrar diferentes opciones, patrones, cajas, diseños como tal, en fin. Todo es de venta, o sea, te lo venden individual. Mira, le puse del precio más bajo al más alto y fíjate que todos están en venta.
no aparece un diseño gratis. Ahora bien, tú tienes en tu biblioteca algunas opciones que puedes haber descargado, que pudiste haber conseguido. Fíjate que aquí yo tengo una opción de un lápiz, de una caja de un lápiz que pudiera crear perfectamente en mi máquina. Ahora bien, igual que en Cricut, yo simplemente puedo abrir un diseño que ya tengo listo. Vamos a cargar el mismo lápiz. Ok, si le doy a enviar, ella lo va a cortar exactamente donde está. Entonces, para poder usar la función de capa, toca que uno desarme el diseño. Yo aquí estoy separando por colores, siendo que vamos a suponer voy a iniciar con el amarillo, entonces voy a sacar estas piezas porque esto lo vamos a armar en capa ya al momento que pues vamos a construir en la realidad. Y aquí simplemente pues estoy utilizando el programa para cortar igual que en Cricut. Ahora, algo sumamente interesante es que si yo busco, voy a buscar en Google dibujo de lápiz, aunque si bien es cierto, puedo crearlo con formas igual que en Cricut. Algo que puedo hacer es que utilizando una imagen que conseguí en internet, me voy aquí a trazo, le doy aquí a seleccionar el área de trazado y simplemente agarro esta parte del dibujo y como puedes ver, le doy a relleno sólido y le doy trazar. Aquí se ha creado exactamente este diseño. Y ya luego, entonces, yo puedo ajustar detalles, como este pedacito que no quiero utilizar. Entonces voy eliminando aquí, simplemente utilizo el botón de delete mientras voy seleccionando los puntos y mira, ya aquí tendría esta figura exactamente como la conseguí en internet. Así que ya sabes, puedes utilizar imágenes del programa que te van a vender, puedes crear con formas básicas, tienes la opción de cargar tus propios archivos y adicional puedes trazar. Este trazo te permite calcar una imagen tal cual la encuentres en internet, que si es de buena calidad puedes conseguir muy buenos resultados. Y si este video está resolviendo todas tus dudas, no olvides regalarle un me gusta. Esta pieza de vinil, que es de una marca distinta al de las máquinas, yo lo voy a colocar por aquí. Y puedo rodar estas piezas de acá, incluyendo esta, para que no se salga, o sea, para que no se ruede al momento de que yo esté cortando. Le doy a ingresar, mira, ahí ya quedó sujeta la pieza. Entonces, esto es algo muy positivo de la máquina porque me permite aprovechar sobrantes de material de cualquier marca de vinilo. Así suena esta máquina. Para retirar el material le doy acá, ella lo libera. Vamos a ver cómo nos quedó el corte. Listo. Este tapete está sumamente sucio, pero es el que hay. Me voy a apoyar del rodillo para que quede bien pegado. Y aquí ya la máquina está esperando que yo introduzca el tapete. Así suena la máquina. Vieron, tuve que agarrarlo con mis manos porque el tapete está tan sucio. Como el tapete estaba sucio, el material se rodó y eso afectó este corte. Vamos a ver, miren, ahí no lo cortó bien porque se movió justamente en ese preciso momento. Y pues este no quedó bien y este se movió y se cortó por aquí.
Mira, yo tengo Smart Vinyl, pero como no tiene el tamaño, entonces no es que solamente sea Smart Vinyl, es que tenga el tamaño exacto para que la máquina lo pueda detectar. Entonces, si te fijas, esta es la única forma que tengo para cortar sin tapete, que sea el vinil de Cricut. Lo de este tapete está tan fuerte que me va a tocar ponerle tape para que él no se mueva. Ok, pegué todos los colores que me faltan para poder lograr este proyecto en Cricut, y en Silhouette también voy a necesitar ayuda porque este color es muy pequeñito y este tamañito ya no lo está agarrando la máquina. Entonces voy a apoyarme en el tapete para cortar. Voy a regresar esto aquí, esta pieza para acá, para que me sostenga bien el tapete. Puse todas las piezas del mismo color para que pueda armar esto sin ningún inconveniente. El gris va por aquí, el rosado lo voy a ubicar por aquí y este iría por acá. Que así mismo fue como lo ubiqué en el tapete. Bueno, pues ahora sí se lograron todos los cortes. Y pues honestamente el vinil no se pone así con las manos. Eso lo estoy haciendo yo para que podamos ver el resultado final. Pero la realidad es que el vinilo se aplica con transfer tape. Entonces, el vinil sí se aplica usando transfer tape de esta forma. Lo colocamos por acá. Usamos un raspador. Y podemos llevarnos esto así, tal cual. Vamos a aplicar aquí centralizado. Entonces, usando el transfer tape, uno puede cuadrar exactamente cómo debe de quedar. Al final, el resultado es básicamente el mismo. Fue el mismo vinil, fue el mismo diseño. La diferencia estuvo en el manejo de la máquina. Y una de las funciones más famosas es la de imprimir y cortar. Así que para ver las diferencias te invito a que hagas clic en este video donde encontrarás todos los detalles para saber con cuál de las máquinas se saca el mayor provecho en esta función. Pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.